Buenas tardes, estimados amigos. Bienvenidos hoy, 1 de junio, al webinar Optimización del uso de energía en la industria. Tenemos el gusto de realizar a través del programa Organizaciones Seguras este webinar con el licenciado César Burgos, licenciado en electromecánica, con más de 20 años de experiencia y con énfasis en enseñanza y desarrollo de proyectos eléctricos. Para el día de hoy contamos con el patrocinio de la Fundación Vivir con Prosperidad, el programa Organizaciones Seguras, Megacables, la plataforma B-City, GPA SAS, Project LED, CIMA Arquitectura Bioclimática y Galcoch. Dicho esto, estimado licenciado César, bienvenido. Muchas gracias por su presentación y quedamos en buenas manos. Por favor, inicie su presentación. Gracias. Vale, Giovanni, muy buenas tardes, muchas gracias y un cordial saludo para todos. Bienvenidos a este espacio, bienvenidos a esta sala. Qué bien que tengamos esta cita, me encanta que podamos reunirnos un poco para hablar de temas bastante interesantes, temas álgidos también, temas que nos permiten un crecimiento en varios aspectos de nuestra vida, en especial pues lo que tiene que ver precisamente en el cómo nos vemos y en el cómo nos desarrollamos nosotros en ese campo industrial. Varios de los que estamos por acá conectados muy seguramente tocamos con esta área y por eso nuestro interés de estar hoy por aquí compartiendo algunas ideas relacionadas con los temas. Como lo mencionaba, temas que nos permiten crecer, mejorar, generar cambios, generar transformación, porque eso somos. Somos personas en transformación y nuestras empresas, nuestros negocios, eso es lo que nos desarrollamos también profesionalmente, de la misma manera lo va haciendo. También va teniendo ese crecimiento, esa evolución y esa transformación. Entonces voy a permitirme compartir pantalla por acá para pues irnos guiando con unas diapositivas que quise traer para que vayamos observando y vayamos conversando, charlando un poquito acerca de este tema. El tema que nos invita precisamente en ese momento, esta reunión, es a que hablemos de esa optimización del uso de la energía en la industria. Antes de arrancar, yo quiero verificar, Giovanni, José, que están por ahí, nos están colaborando. Por favor, me comentas, ¿se está escuchando bien? ¿Se está viendo bien la presentación para poder dar inicio oficialmente? Sí, ¿Todo en señor. orden? Vale, perfecto, muchas gracias. Vale, muy bien. Entonces, con este aval, precisamente nos vamos a hablar un poco acerca de eso, de lo que es la optimización del uso de la energía en la industria. Pero arranquemos precisamente definiendo eso o aclarándolo para todos. Hablamos precisamente de optimizar el uso de la energía en la industria. ¿Qué significa optimizar? Para ti que estás acá en este espacio, ¿a qué haces referencia cuando mencionas el término optimizar? Estuve consultando, estuve mirando y pues bueno, compartamos algunas ideas que encontramos por allí. Una que me llama la atención es precisamente el hecho de que optimizar es buscar mejores resultados. Lo mencionábamos hace un momento, estamos en pro de mejorar. Qué bueno poder aplicar o implementar algo, realizar algún tipo de acción que me permita beneficiarme, que me permita observar esos mejores resultados. Pero también habla de la eficacia y la eficiencia. Son dos términos que realmente cuando se habla en el mundo empresarial, en el ámbito industrial, pues realmente buscamos un poco de eso, ¿cierto?
Buscamos que las estrategias, que las implementaciones, que los cambios, que lo que hacemos en el día a día nos permitan mayor eficacia y una mayor eficiencia. ¿En qué? En este caso, en el desempeño de algunas tareas. Tareas específicas relacionadas con la energía. Y cuando hablamos de energía, realmente el término nos abarca muchísimas cosas. Yo sé que muchos de los que estamos por acá conectados, el fuerte a la hora de hablar de energía, estamos hablando de energía eléctrica posiblemente. Sin embargo, cuando hablamos en términos de la industria, no podemos limitarnos solamente a hablar de la energía eléctrica. Claro, hace parte del fuerte, hace parte del área que más permite, obviamente, movilización en la industria, pero pues vamos a mirar algunos otros aspectos dentro de lo que queremos compartir el día de hoy. ¿Qué más podemos pensar cuando hablamos de optimizar? Optimizar podemos relacionarlo con mejorar, con optimar, con perfeccionar. Y es que realmente lo que necesitamos es ir en pro de esa mejora constante, buscando permanentemente la perfección. ¿Por qué no? Solemos decir, es que nada es perfecto, pero ¿por qué no ir en pro de ello? ¿Por qué no movilizarnos? ¿Por qué no implementar? ¿Por qué no buscar? ¿Por qué no aplicar ciertas áreas, temas, conceptos de lo que vamos aprendiendo en el día a día con ese fin, con la idea de buscar la perfección? Entonces, bien, también vale la pena hacernos un cuestionamiento de, bueno, ¿para qué? ¿Yo para qué quiero optimizar los resultados de mi empresa? ¿Yo para qué quiero mejorar? ¿Yo para qué quiero ir en búsqueda de esa perfección, de esa eficiencia, de esa eficacia de la cual venimos hablando? Podríamos decir, mira, seamos conscientes que cuando las cosas mejoran, muy seguramente en términos de energía, optimizar el uso de la energía en la empresa, en la industria, en los diferentes sectores económicos, en últimas, estamos reduciendo gastos. Por lo tanto, hay una ganancia económica de por qué también vale la pena implementarlo. Reducir gastos, porque muchas veces los gastos adicionales son simplemente pérdidas de energía. En el momento en que yo optimizo el uso de la energía, muy seguramente tengo la oportunidad de reducir gastos y por ahí ya suena bastante atractivo, bastante atractivo el hecho de que vale la pena muy seguramente hacer algunos ajustes en términos de optimización. Hablamos también de contribuir al medio ambiente y sabemos hoy en día, muy seguramente muchos de los que están por acá conectados, tenemos ese nivel de conciencia de la importancia al día de hoy de poderle aportar algo al medio ambiente, de que eso de lo que nosotros hacemos y nos llevamos de la naturaleza, podamos también retribuirlo. Entonces vale la pena también contribuir al medio ambiente. Y cuando optimizamos la energía, parte de ello se va hacia eso o apunta hacia eso, hacia nuestro planeta, hacia el medio ambiente. Y por otro lado, pues un factor muy importante que yo sé que no nos podemos en ningún momento desligar de ello es hablar en términos también de seguridad. Cuando optimizo los recursos, cuando optimizo energía, muy seguramente también le estoy apuntando a mejorar la seguridad en mi empresa, la seguridad en los procesos, la seguridad en las operaciones, la seguridad para las personas. Seguridad también es un término que abarca muchos aspectos. Cuando se habla de seguridad, ¿a cuál de las áreas, a cuál de los aspectos de tu empresa, del área en la que tú te desarrollas, en tu campo profesional, en ese sector económico en el que tú estás? Cuando se habla de seguridad, ¿a qué le apuntas? ¿Cuál es ese factor de importancia sobre el cual se va ese foco? ¿Por qué es importante hablar de seguridad allí, en donde tú estás, en donde te estás desarrollando?
Y bueno, vale la pena entonces mirar algunas claves. Y eso sería de los aspectos que yo quisiera que te llevaras el día de hoy. Bien, que tú puedas decir, listo, me conecté a un seminario, un webinar con César y me pude traer esto de este espacio. César nos compartió unos tips, unas claves, unas reflexiones y muy seguramente eso es lo que me traigo el día de hoy, eso es lo que pretendemos a la hora de desarrollar este tipo de espacios donde compartimos ideas, que te puedas llevar algo. Pero antes de continuar, ese que te puedas llevar algo que sea realmente ese punto de quiebre para que tú empieces a implementar ese algo. Vale la pena entonces entrar en ese nivel de conciencia y de sensibilización, en que eso que me di cuenta que vale la pena implementar, lo llevo de una vez a la acción, lo llevo de una vez a la práctica. Y es ahí donde vale la pena haber invertido un espacio de tiempo en un webinar como este. Que tú te puedas llevar algo, pero que lo implementes inmediatamente. Que si algo te generó un nivel de conciencia, un despertar, una visión, una reflexión, que de una vez sobre ello podamos tomar acción. Te hago entonces esa invitación, pero también te hago ese llamado de atención. ¿Por qué razón? Muchas de las cosas que nosotros vemos a nuestro alrededor pueden llevarnos, obviamente, a esa toma de conciencia, pero no necesariamente el pensarlo, el visualizarlo, ya me generó una ganancia. La ganancia realmente está es en el momento en que lo aplico. Cuando hablamos de mantenimiento, muy seguramente es un tema que no es nuevo para nadie. Sí, yo sé que tengo que hacerle mantenimiento a la empresa. Ahora, veamos a ser conscientes de qué manera se está desarrollando en esos temas de mantenimiento. ¿Qué tan consciente eres y qué tan constante? Y quiero que le hagas énfasis y ojalá amplíes allá en tu pantalla esta palabra, constante, porque no es solamente mantenimiento, es hacer un mantenimiento constante, es hacer un programa permanente de mantenimiento, no solamente en el momento en que fallan las cosas, que sería donde hablamos de ese mantenimiento correctivo, que tú realmente tengas un programa, que podamos implementar todo un paso a paso programado, periódico, en los momentos en los que vale la pena hacer mantenimiento. ¿Qué tipo de mantenimiento? Todo tipo de mantenimiento. Cuando se habla de material físico, cuando se habla de infraestructura, cuando se habla de equipos. ¿Qué tipo de mantenimiento requiere eso con lo que tú estás trabajando? Toda esa infraestructura. Hablemos de mantenimiento eléctrico, pero también hablemos de mantenimiento mecánico. Hablemos de los diferentes aspectos que requieren. Es que si lo hablamos en términos de recurso, hasta el recurso humano requiere mantenimiento. ¿Qué tanto mantenimiento en términos emocionales, mentales también necesita nuestra empresa? Y todo eso le apunta precisamente a esto que estamos hablando y es a la optimización, ¿verdad? Optimizar nuestra empresa, optimizar los recursos, optimizar, en este caso, la energía. Pero bien, en términos de energía en la industria, ¿qué consideras tú que necesitas ajustar cuando hablamos entonces de mantenimiento? Y es que infortunadamente en el medio, yo llevo más de 20 años en el medio, asesorando empresas, visitando, brindando capacitación y en lo que me he podido dar cuenta es que todavía al día de hoy un alto porcentaje de las empresas se inclinan a hacer mantenimiento en el momento en que hay que apagar incendios, entre comillas, entre comillas, o también de manera literal. Y es que, claro, a eso podemos llegar y a eso llegan las empresas, a tener precisamente que correr en el momento en el que se para la producción, en el momento en que se daña una máquina o en el momento en que se genera un accidente o algo más o se daña material físico, etcétera, porque no se hizo un mantenimiento periódico, porque no se hizo una revisión preventiva, etcétera. En términos de mantenimiento, de los principales aspectos que vale la pena tener en cuenta es el cómo vengo yo haciendo un mantenimiento periódico preventivo y no necesariamente que tenga que llegar
a la instancia de solo hacer mantenimiento correctivo. ¿Cómo lo estás manejando? ¿Tienes un sistema? ¿Tienes una programación? Entonces no pases por alto lo que tiene que ver precisamente con los temas de mantenimiento. Mantenimiento constante, uno de los primeros tips y llamados de atención que debemos hacernos cuando hablamos de optimizar. Mantenimiento en temas de aire acondicionado. Posiblemente podamos decir que esto está dentro de esta primera parte que mencionamos ya del mantenimiento. Sin embargo, cuando hablamos de optimizar la energía a nivel industrial, uno de los principales aspectos que permiten desperdicio de energía es precisamente los temas del aire acondicionado. Un alto porcentaje, mira, podríamos mencionar hasta un 30% de las pérdidas totales que puedan llegar a generarse en una empresa, ese 30% se lo puede llevar solamente el sistema de aire acondicionado. Por esa razón, entonces lo separo y lo dejo como algo muy específico, algo muy exclusivo, que necesitamos prestarle atención precisamente a los temas de mantenimiento. Mantenimiento en los sistemas de aire acondicionado. Yo sé que aquí estamos conectados personas de muchas regiones, tanto aquí de Colombia como posiblemente de otros países, en donde se manejan no solamente pisos térmicos, sino posiblemente también cambios de estaciones. Y el tema del aire acondicionado y el tema del manejo de las temperaturas, yo considero que debe ser un foco de atención bastante importante, yéndonos e inclinándonos al hecho de que la tecnología al día de hoy nos permite una programación automática para manejar precisamente las temperaturas y los climas internos de las instalaciones. Yo te invito a que consultes, a que revises qué tipo de ajustes en temas de mantenimiento y en temas de reacondicionamiento para los sistemas de aire acondicionado y los sistemas de calefacción, si se requiere también en su momento, en las diferentes áreas, que se haga a través de sistemas automatizados, que un ambiente pueda mantenerlo y se pueda regular, que no lo hagamos de manera manual únicamente, porque cuando lo hacemos de manera manual, pues no, a veces se pasa por alto, no tengo el tiempo, lo descuidé, no me fijé, y eso hace precisamente que en ciertos espacios de tiempo y en especial tiempos muertos de la empresa, posiblemente haya un alto desperdicio de energía a través del sistema de aire acondicionado. Por eso te lo traje acá, te lo hago como llamado y espero le pegues también una revisión y lo pongas ahí en tu lista de chequeo, ¿vale? Administrar recursos, y cuando hablamos de administrar recursos, que es otro de los tips que debemos tener en cuenta, pues debemos fijarnos qué tipo de recursos hay en la empresa. Yo mencionaba hace un momento también el tema de los recursos humanos, ¿cierto? Un factor muy importante que necesitamos tener en cuenta. Pero bien, aquí estamos hablando de recursos energéticos principalmente en temas de infraestructura en el campo de la industria. ¿Cómo estás administrando tú, por ejemplo, el uso del agua en tu empresa, en tu industria, en tu fábrica? ¿Cómo estás tú administrando los temas de temperatura? Algo de ello acabamos de mirar con el tema de los aires acondicionados. Sin embargo, el aire acondicionado no es lo único que permite calibrar temperaturas, repito, dependiendo de la región, dependiendo del piso térmico, el clima, la estación en la que nos encontremos, etcétera. Entonces, ¿de qué manera, cómo lo estás haciendo? ¿Cómo vienes tú administrando los temas de temperatura en la empresa? ¿Tienes la capacidad de manejar y de administrar los temas, por ejemplo, relacionados con el consumo y el manejo del gas en las áreas? ¿Tienes la capacidad de saber realmente a nivel de recurso de datos? Y estoy hablando en telecomunicaciones, en informática, que también es un recurso de la empresa, el cómo se está manejando, el cómo se está administrando. Bien, repito, yo te lo quiero dejar acá simplemente como un tip para que lo tengas presente, para que revises algunos de esos aspectos.
Cada uno de estos aspectos, si pertenecen a tu empresa y no tienes un sistema de administración para ellos, pues existe una alta probabilidad de que parte de esas pérdidas de energía que se tienen en la empresa, en alguno de estos aspectos se puedan ir. Entonces, importante fijarnos también y darle esa revisión. Por otro lado, te invito a que le des una mirada pues a algunas de las claves, porque podríamos decir, listo, ya podemos observar en algunas situaciones qué necesito observar, qué necesito mirar para corregir, pero también qué puedo implementar, cuáles son esas claves que necesito tener en cuenta para decir, bueno, tenemos este estado en este momento, podemos hacer algunos ajustes a lo que hay, pero también hay cosas nuevas que puedo implementar. Y te invito precisamente a eso nuevo, a eso novedoso, a que veamos precisamente qué hay hoy en día en el campo industrial. Es decir, vámonos a la vanguardia. No nos quedemos solamente con lo que está viviendo tu región o tu situación o tu propia empresa y no limitemos la visión. Ampliemos la visión y démonos cuenta qué más está sucediendo en el mundo. Y de eso que está sucediendo en el mundo, que hay cosas buenas, seguramente algunas de ellas las puedo traer para implementarlas como novedad, como algo nuevo en mi empresa. ¿Qué de eso entonces podemos implementar? Por ejemplo, está el tema de la energía solar. ¿Cómo aprovecho yo la energía solar? ¿Será que en mi empresa, en lo que yo estoy desarrollando, en la industria, en el área en la que yo estoy desempeñándome, puedo implementar y aprovechar el tema de los paneles solares para aprovechar obviamente ese recurso, esa energía solar? Y es que al día de hoy, esto está realmente generando un alto impacto a nivel de ahorro de energía, a nivel de optimización de la energía, a nivel de aprovechar obviamente un recurso natural que nosotros tenemos para todos, que es justamente el sol. Claro, la implementación de un sistema nuevo pues requiere una inversión, pero vale la pena calcular en cuánto recupero esa inversión, corto, mediano, largo plazo, qué tanto significa y qué tanto impacta a nivel económico a mi empresa, pero también a nivel de seguridad, pero también a nivel de contribución para la misma naturaleza, para el mismo medio ambiente. Lo dejamos ahí entonces, instalación de paneles solares. Una clave esencial a la hora de hablar de la optimización de la energía a nivel industrial es que podamos contar con equipos eficientes. Y aquí hacemos un llamado bastante grande, en especial a la industria colombiana. Muchos sectores de la industria colombiana seguramente ya vienen implementando el cambio de tecnología, pero asimismo nos damos cuenta que hay muchos sectores a nivel industrial, muchas empresas que todavía tienen esa tecnología antigua, que les cuesta deshacerse, ya sea por ese relacionamiento físico, cariñoso, es que con esta máquina fue que yo empecé, es que me trae recuerdos, es que yo estoy muy agradecido con esta infraestructura. Claro, eso está muy bien. Sin embargo, ese afecto y ese cariño y ese agradecimiento que tenemos con esa parte material nos termina costando mucho dinero. Y nos termina costando dinero porque son máquinas que posiblemente están generando pérdidas de energía. Ya el mantenimiento tiende a ser un poco más costoso porque se está dañando más frecuentemente y tengo que seguir invirtiendo en arreglos. Es como cuando tenemos ese carrito viejo en la casa. Es exactamente lo mismo. La invitación es a que renovemos, a que actualicemos, a que nos vayamos de la mano con la nueva tecnología. Claro, la nueva tecnología indica lo mismo que mencionábamos hace un momento con el tema de los paneles solares. Implica una inversión, sin embargo, vale la pena sopesarlo a corto, mediano, largo plazo. ¿En qué momento estoy recuperando yo mi inversión y qué tanto impacto está generando esto
en mi empresa, en todos los aspectos, repito, a nivel económico, a nivel de seguridad, a nivel de impacto ambiental, muchos otros aspectos que seguramente podríamos observar con más minucia a la hora de ser conscientes de cuánto vale la pena implementar equipos nuevos, equipos eficientes que me permitan alcanzar esos objetivos de manera eficaz. Estamos hablando de eficiencia y eficacia desde un principio para que lo tengas allí presente. Bien. Otra de las claves importantísimas que yo quiero llevarte a reflexionar, a analizar y a que observes, obviamente, y lo investigues, lo pongas sobre la mesa allí, en tu empresa, en tu industria, en tu sector económico, es la importancia de usar un sistema de gestión de la energía. Y ese sistema de la gestión de la energía es precisamente el hecho de que haya esa sinergia en cada uno de los aspectos de consumos de recursos que hay en tu empresa, que hay en qué tanta capacidad tienes de mantener esa información rápida, qué tanto tardas en obtener esa clave, esa relación con lo que estás produciendo versus lo que posiblemente se está perdiendo. Para ello necesitas sistematizarlo. ¿Qué necesitas hacer para que cada vez se vuelva más pronto, más preciso, más eficiente, más eficaz, más efectivo? Muchos aspectos que hay que tener en cuenta, pero es indispensable empezar a ir de la mano con la tecnología, a hacer precisamente esos cambios, ser conscientes de que necesitamos, obviamente, esos sistemas de gestión implementados en la industria, implementados en la empresa. Yo te invito de igual manera, aquí avanzando precisamente en estas temáticas, te invito a que tengamos en cuenta lo siguiente, y es que para el mundo vienen generándose cambios, vienen produciéndose nuevas tendencias. ¿Hacia dónde apunta el mundo? Y es ahí donde vale la pena precisamente abrir nuestra lente, ¿cierto? Que el foco se haga un poco más amplio, que no nos quedemos solamente viendo lo que está sucediendo acá en este pequeño espacio en el que me estoy moviendo. Veamos el mundo. Estamos en una era de globalización y esa globalización me debe permitir mirar precisamente qué está pasando en otras partes, otras industrias, otros sectores en donde ya hay cosas que podamos obviamente traer e implementar acá. Una de las principales tendencias a nivel de energía que debemos no solamente, no estoy diciendo desligarnos del sector eléctrico, pero sí tener en cuenta que en esa sistematización de la energía necesitamos involucrar un recurso con otro. En este caso, yo te invito a que le des un vistazo a cómo se encuentra al día de hoy la industria mundial del gas y de qué manera puedes tú aprovechar esa tecnología y esa movilización de la industria para implementar muy seguramente diversos aspectos en tu empresa que los puedas aprovechar. ¿Qué está sucediendo en la industria mundial del gas al día de hoy? Y es que precisamente cuando vino la pandemia, hubo una caída a nivel mundial con respecto al uso del gas. Se bajó, ya hablando a nivel industrial. Hubo una caída, hubo un receso, hubo un estancamiento, pero estamos en el 2023 y al día de hoy se tiene proyectado y se visualiza que va de aquí al 2020, al 2027 aproximadamente, va a tener un crecimiento del 90% a nivel industrial el uso de la energía del gas. ¿Por qué crees que sucede eso? Porque precisamente es en muchos aspectos más óptimo, más económico, óptimo en términos de resultados, obviamente a nivel de productos, óptimo a nivel de economía. Varios aspectos entonces me permiten visualizar que vale la pena empezar a observar qué de eso que es la industria mundial del gas vale la pena implementarlo también en mi empresa.
darle un vistazo al tema de las energías renovables. Y a pesar de que este no es un tema nuevo, porque esto no es de este año, ni siquiera de esta década, viene ya muchos años atrás hablándose de hacia dónde apunta el mundo en temas de manejo de energías, y es que cada vez debemos apuntarle más a cómo implementar las energías renovables y aprovecharlas al máximo. Ya habíamos hablado de la instalación de paneles solares. Sin embargo, dándole ese vistazo global a lo que está sucediendo en muchos territorios del mundo, nos damos cuenta de cómo cada vez más, no solamente los paneles solares, la energía eólica, la energía maremotriz, la energía de la biomasa, se viene aprovechando en diferentes áreas, en diferentes industrias. ¿Qué de eso podríamos nosotros también aprovechar teniendo en cuenta que el mundo va hacia allá? Que hacia eso se dirige precisamente y esas son las tendencias. Y si yo pertenezco al sector industrial y yo me beneficio y mi economía se mueve en esa área, pues ¿por qué no observar si mi industria también, si mi sector, si eso que yo hago también puede aprovechar eso que a nivel mundial se viene aprovechando? Hace poco pude observar un estudio que se viene haciendo, por ejemplo, en Alemania. Alemania está conformado por varios sectores que en su distribución política, varios de esos sectores terminan siendo muy independientes a nivel del uso de los recursos. Y hay varias áreas en las que ya son completamente independientes del resto del país con respecto al uso de los recursos energéticos. Es decir, ellos tienen la capacidad de producir en todos los sectores de la economía su propia energía que requieren para generar producción. Y estamos hablando de lo mismo. Y allí se le ha venido dando precisamente un gran impacto, una gran importancia a la energía eólica, a la energía fotovoltaica, campos completos de paneles solares, campos completos de generadores eólicos. Claro, se busca que a futuro esto permita generar un impacto positivo en el medio ambiente. Al día de hoy, ese impacto todavía no se ve. Todavía la huella de CO2 en el ambiente todavía no se puede medir. Necesitamos es hacerlo, obviamente, más adelante, cuando ya tengamos esa implementación, porque mientras lo estamos implementando, podríamos decir que la huella de CO2 termina hasta elevándose, con las fábricas de paneles, con las fábricas de molinos, con las fábricas de elementos que se requiere para construir toda esta tecnología. Pero el impacto hay que visualizarlo es a futuro. ¿Y qué tanto puedes tú realmente ver de lo que pueda llegar a impactar en tu industria, en tu sector, la implementación de esas energías renovables, edificios verdes, edificios inteligentes? De esa manera, pues vale la pena entonces empezar a investigar qué de eso podemos aprovechar. Por otro lado, te comparto pues un dato interesante que me encontré haciendo esta investigación precisamente de las tendencias de la energía a nivel industrial en el mundo. Y algo que me sorprende precisamente es que la energía nuclear continúa tomando mucha fuerza. No te estoy invitando a que tengas que observar y mirar en ese momento si vas a implementar la energía nuclear o no, pero sí es indispensable que si te mueves en el mundo de la industria, tengas en cuenta que para el mundo, para muchas partes del mundo, sigue siendo muy importante el uso de la energía nuclear y que viene en ascenso y que viene en crecimiento y que aproximadamente para el año 2030 a lo que tenemos al día de hoy, la industria de la energía nuclear va a tener un crecimiento hasta de un 70%. Es impactante. ¿Qué tan beneficioso? ¿Qué tanto podríamos nosotros aprovechar? Bueno, esa parte no la sé. Simplemente te lo quise traer como dato para compartirlo. Me encontré con ello en el proceso de investigación, hablando de hacia dónde apunta la industria, pero vale la pena también mantenerlo ahí en la mira, observarlo,
porque el mundo se dirige hacia ello, el mundo está en movimiento y nosotros no nos podemos quedar quietos, nosotros nos debemos mover a la par, e ir precisamente hacia donde van las tendencias, no necesariamente por necesidad, por fuerza, por ego, mucho menos, habría que hacerlo. Es ver precisamente eso que estamos viendo desde un principio, qué tanto a nivel económico puede impactarte, a nivel de ahorro energético, a nivel de seguridad, a nivel de impacto al medio ambiente. Te lo dejo allí entonces con respecto a esto que hablamos de las tendencias en la industria. Me encontré con algo también relacionado precisamente con el ecosistema de las energías. Y cuando hablamos de ecosistema de energías, podríamos relacionarlo con lo que hablábamos hace un momento de sistematizar el manejo de las energías o los recursos energéticos. Y es precisamente que todo debe ir justamente de la mano. ¿Qué tanto consideras tú que en tu empresa, en el sector en donde te mueves, ya se pueda hablar de esos ecosistemas de energías? Es decir, de que todo compensa, de que todo va de la mano, de que todo tiene equilibrio. Realmente vale la pena entonces observarlo. Vale la pena observarlo, ¿por qué razón? De los principales aspectos que nos damos cuenta a nivel de las empresas es que muchas de ellas dependen de un solo recurso de energía. Y si ese recurso falla, si estamos hablando, por ejemplo, de la energía eléctrica, si ese recurso falla, pues toda la empresa se bloquea. ¿Te das cuenta entonces la importancia de mantener un equilibrio con respecto a los recursos energéticos en este caso? Entonces, por eso es que vale la pena entonces empezar a mirar y a observar con respecto a lo que tiene que ver con ese ecosistema de las energías. Por otro lado, es que el mundo cada vez es más consciente de la importancia de la implementación de la seguridad en las empresas. Y eso es indispensable y es algo que no puede quedar de lado. Muchas de las leyes en Colombia se están dando y nos están permitiendo alinearnos con base precisamente a eso, a lo que determinan las grandes potencias del mundo. Y es que tú no puedes dejar de lado precisamente el fijarte, el mejorar, el fortalecer los temas de seguridad en tu empresa. ¿Qué tanto tiempo le dedicamos, qué tanta atención, qué tanta importancia tiene para nosotros los temas de seguridad en nuestra empresa? Entonces, hace parte también de optimizar mucho esos recursos que tenemos. Y podríamos decir, bueno, pero hablamos de recursos energéticos, pero todo esto hace parte precisamente de ello. ¿Para qué? Como lo veíamos en un principio, ¿tú para qué quieres hablar de optimización de la energía en tu empresa? Es precisamente para mejorar muchos aspectos de la industria, y no puedes, entonces no podemos dejar de lado cuando se habla de optimización los temas de seguridad. No pueden quedar aparte, no pueden quedar de lado. Necesitamos fortalecerlos. El mundo va tendiendo con más fuerza cada vez a ello. No podemos, obviamente, quedarnos atrás. Cuando hablamos de seguridad en la empresa, ¿qué tipo de aspectos estás teniendo en cuenta? No solo se trata obviamente de esos sistemas de seguridad que sí son importantes, y aquí quiero hacer una referencia a algunos de ellos, ¿cierto? ¿Cuántos de ellos estás utilizando? Proteger obviamente esos elementos que pueden llegar a generar accidentes rápidos como una polea, una correa, un piñón, el poder, de pronto lo que sucede en muchos casos, el suprimir esos botones de emergencia o esos apagados de emergencia rápidos, el poder pasar por alto o el no utilizar de pronto esas barreras de seguridad a nivel de iluminación, a nivel de redes y sensores láser, fotoceldas. ¿Cuáles de ellos? Y es que lo traje precisamente porque hace muy poco tuvimos la oportunidad de asesorar una empresa en donde se presentan constantemente accidentes porque los mismos operarios tienden a obviar, a suprimir, a bypassear, le dicen términos coloquiales allí en la empresa, le hizo un bypass al botón de seguridad, le hizo un bypass
a esa fotocelda que permite obviamente una sensibilización para parar la máquina en cierto momento. Entonces, pasar por encima de ello genera fácilmente un accidente. Estamos hablando en términos de seguridad y por eso te invito entonces a que le des un vistazo a ello y no permitas que nada de eso pase. Calzado de seguridad, plataformas de seguridad, barreras de seguridad, cuerdas de seguridad, botones de seguridad para evitar que el operario meta las manos, por ejemplo, allí en alguna área de la máquina. Barreras que no puede y falta de pronto de avisos de seguridad, señalización para no pasar a ciertas áreas, candados frente a los tableros eléctricos, bloqueos manuales, bloqueos mecánicos y en general todo lo que tiene que ver con seguridad en trabajo en alturas, elementos de protección personal y demás. Cosas obviamente que cuando hablamos de seguridad no podemos dejar de lado. Debemos tenerlo siempre en el foco, debemos tenerlo siempre presente. Entonces, pues bueno, esto hace parte de la información que yo quise traerles el día de hoy, que quise compartir y pues quiero que aprovechemos, Giovanni, no sé si de pronto te han generado por allí algún tipo de pregunta o comentario que nos permita ir haciendo entonces el cierre de este webinar con base en la información que trajimos el día de hoy. Hola César, sí, muchas gracias. Pues primero que todo, muchas gracias por tu participación. Ha sido muy amena, muy interesante. Sobre preguntas tengo varias que nos han hecho llegar y al respecto, la primera está relacionada con el mantenimiento. Como mencionas, el mantenimiento constante, pero no es lo mismo el mantenimiento correctivo que el Ujú. preventivo o el predictivo. Vemos, afortunadamente, que todavía se usa mucho el mantenimiento correctivo. La máquina se dañó, la extrusora se frenó, el cabezal se dañó o la pieza se rompió. Entonces, esto obviamente habla de unos daños por mantenimiento, pero también afecta la productividad. ¿Tú qué opinas al respecto? Claro que sí, y es que infortunadamente todavía vamos mucho a ello, ¿no? Creemos que es lo más económico, ¿cierto? Esperar a que la máquina falle o en algún momento alguna situación se presente, pero realmente cuando se sopesan los daños versus el paro de producción, el parar operarios, el dañar material, por ejemplo, en el momento de la producción, en últimas termina siendo más costoso. Entonces, casi siempre que se habla de hay que implementar un sistema de mantenimiento programado, preventivo, eso sale muy costoso. Necesito más personal, necesito más tiempo, necesito más paradas. Entonces, rápidamente en la cabeza del empresario viene la idea de eso sale muy caro, pero realmente se da cuenta que es mucho más costoso hacer solamente mantenimiento correctivo en el momento, como lo decíamos, en el que tengo que apagar incendios. Que apagar incendios no es solamente esperar a buscar un repuesto hasta que llegue, no es solamente tener al personal ahí parado, sino vienen muchos otros aspectos a nivel de, obviamente, de la misma producción, del incumplirle a los clientes, de perder muy seguramente clientes por falta de cumplir con fechas apropiadas, etcétera. Son muchos factores los que vienen allí de por medio y en última siempre se determina, es mucho más económico terminar realmente montando un sistema de mantenimiento preventivo programado. Perfecto, muy bien. Otra pregunta. Tengo un listado de preguntas. Entonces, Dale. discúlpame, voy a ir en orden. Lo otro se refiere exactamente a que hay un encariñamiento de todos los empresarios por sus máquinas iniciales y eso es muy, pues muy interesante, muy importante. Sin embargo, el tema productividad, yo lo traigo acá como parte de la optimización en el uso de la energía. Cuando arranca una empresa, es pyme o pequeña o mediana, normalmente tiene una maquinaria que no es de punta, pero en la medida que compite con otras empresas, el tema de la productividad se hace muy importante. ¿Qué nos puedes comentar al respecto, por favor? Claro, mira, y es que realmente una empresa por lo general no es una empresa estática.
Es decir, que pasaron 5, 10, 20 años y sigue siendo la misma que cuando se creó y se fundó. Por lo general no es de esa manera. La empresa como tal se va moviendo, se va movilizando, va avanzando, va creciendo, va evolucionando, eh, pero infortunadamente casi nunca pasa a nivel de infraestructura o a nivel de equipos, ¿cierto? La gente, como tú lo mencionas, como ya lo decíamos antes, termina casándose y encariñándose con esos primeros equipos, esas primeras máquinas, pero realmente pues eso impide que realmente haya un crecimiento, una mejora, una evolución. Yo lo puedo relacionar rápidamente dando el ejemplo de lo que sucede en las viviendas. Y cuando yo utilizo, digamos que nos ha pasado mucho y lo vemos mucho a nuestro alrededor, llega la familia, compra un lote, construye un primer piso y empieza a crecer la familia, entonces trae una instalación eléctrica y esa instalación eléctrica aplica para lo que se tiene en ese momento como red interna. Y es que es un piso con una neverita, con un televisor, con unos elementos ahí eléctricos, pero ¿qué sucede? Pasa el tiempo, la familia crece, evoluciona. Entonces hay que echar un segundo piso, un tercer piso, un cuarto piso. Ay, ahora en el primer piso hay un local. Y no se dan cuenta que todo ese crecimiento lo sigue sosteniendo la misma red, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? Terminan pagando más, terminan generando un alto riesgo, terminan produciendo obviamente pérdidas por extremas de excesos de temperatura. Lo mismo sucede en la industria. Entonces, ¿qué es lo que debe suceder? Que a medida que la empresa, la industria va creciendo, va cambiando, va evolucionando, su infraestructura, su maquinaria, sus equipos también deben irse renovando, actualizando, yendo más de la mano con la tecnología actual. Y es que la tecnología actual permite, obviamente, que se optimice el uso de la energía, uno de los principales recursos en las empresas. De acuerdo, un comentario. En industrias como las artes gráficas y demás vemos un cambio tecnológico muy frecuente. Vemos que hay cambios todos los años de una máquina que produce 10 veces más con la mitad de los operarios y con una productividad excelente, muchísimas más unidades, muchísimo menor precio. Sin embargo, para quienes siguen con su misma máquina, pues obviamente el resultado cada vez es más lejano o no hay crecimiento. Y eso pasa también en otros sectores de la industria. Sin embargo, pues tenemos una industria liviana que no puede crecer tan rápido, o el textil. Claro. Eh, Claro, y asimismo, Giovanni, dentro de lo que estás mencionando, debemos ser conscientes de que el sector viene creciendo, pero si yo me estanco, mi vecino sí continúa creciendo, él termina mejorando, evolucionando y es más rápido, tú dices, ¿cierto? Es más productivo, puede dar mejores precios y yo me quedé aquí, ¿cierto? Entonces, obviamente, dejo de ser competitivo, dejo de ser atractivo para los clientes. Entonces, todo eso conlleva y obviamente me lleva a apretarme el cinturón de una forma que termina obviamente generando daños. Perfecto. Hay otra cuestión muy importante. Se ha presentado en varias empresas el tema de la energía reactiva, inclusive multas por no tomar las medidas en cuanto a la energía reactiva. Lo que se entiende normalmente es que se coloca un banco de condensadores, pero yo entiendo que solo el banco de condensadores por sí no es una solución para reducir las pérdidas por energía reactiva. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Porque es una inquietud que está latente ahora con estas multas. Claro que sí, ahí se han presentado muchas multas, pero algo de lo que es bastante curioso al día de hoy, bueno, y es que hasta hace algunos años las multas que generaban las empresas de energía era por energía reactiva, es decir, esa energía reactiva que se produce obviamente por los equipos inductivos que hay en la empresa, especialmente motores y transformadores, generadores que puedan haber generan obviamente ese tipo de pérdidas. Pero al día de hoy, el hecho de que, por ejemplo, no se esté también mirando qué cantidad de energía, qué cantidad de motores están entrando, no todo el tiempo toda la empresa está conectada
generando esa energía inductiva o consumiendo esa energía inductiva para la red. Pero el banco de condensadores sí está conectado todo el tiempo, obviamente con la intención de reducir esa energía reactiva. Lo que sucede es que si no está equilibrado, la energía se está cayendo hacia el otro lado por el exceso de condensadores que están entrando a trabajar. Uno de los principales aspectos entonces que se debe tener en cuenta al día de hoy para generar, o mejor, para evitar ese tipo de multas, es que se brinde una automatización en los bancos de condensadores. No se le ha querido prestar mucha atención y lo digo porque pues he tenido la oportunidad de hablar con clientes y pues, pero es que yo ya tengo este banco de condensadores y este banco de condensadores es gigantesco, es que es grandísimo. Sí, pero hay que automatizarlo, hay que optimizarlo, hay que traerlo a la normatividad del día de hoy. Entonces, cada uno de esos aspectos se deben tener en cuenta y como tal cual como tú lo dices, se vienen presentando muchos problemas para los empresarios en las industrias precisamente por la no calibración y la no automatización de los bancos de condensadores. Perfecto, muy bien. Otro tema está relacionado que mencionaste es la biomasa. Es una alternativa también que utilizan muchas empresas del sector agrícola, azucarero y demás. Y aquí específicamente en el Valle del Cauca, pues hay una utilización bien interesante de ese recurso, que digamos que en otro caso sería para quemas o para desperdicio. Y entendemos que de allí hay una fuente de aprovechamiento interesante. Otro tema que vimos es el hidrógeno que también aparece en boga, digamos, como en Europa, hablar del hidrógeno verde, el gris, el rosado. Bueno, yo entiendo que es el mismo, es el hidrógeno. ¿Qué nos puedes decir al respecto? ¿Qué ves en la perspectiva para uso del hidrógeno? Sí, realmente pues hay muchas tendencias en el mundo relacionadas precisamente con el cómo aprovechar al máximo cada uno de los recursos energéticos que entrega la Tierra, ¿cierto? Y es justamente eso, en este caso el hidrógeno. Y en el sector, por ejemplo, minero, de igual manera, hay gran explotación de gran cantidad de materiales que al día de hoy se vienen utilizando. El tema del hidrógeno, por ejemplo, en el tema biomédico se viene utilizando en gran medida. En temas industriales, es decir, tanto en el sector salud como en el sector industrial, viene implementándose en gran medida. No, digamos que posiblemente me puedo quedar corto a la hora de hablar de qué más y cómo más podemos aprovechar el tema del hidrógeno. Pero lo que sí vale la pena tener en cuenta es que estamos en un mundo muy cambiante, en un mundo en el que debemos observar que como empresarios necesitamos ver que eso hacia donde va la tendencia mundial, qué de ello puedo aprovechar y dónde me puedo yo colgar para ir precisamente de la mano movilizándome hacia donde se mueve la tendencia en el mundo. Sí, señora, un comentario que recibo es, el tema del ambiente es muy importante, es un tema para considerar. Sin embargo, la reflexión que me envían es, ¿cómo hace China para cada semana implementar una central térmica? O sea, aparentemente o está centrado en el desarrollo de su progreso, a pesar del uso de carbón y demás, y bueno, pues eso lo lleva a, a ser una superpotencia a nivel productivo. Entonces, uno podría pensar que el carbón está prohibido. Sin embargo, en otras partes, dependiendo del uso de sus recursos, pues puede ser un motor de desarrollo. ¿Qué opinas tú? Yo considero que posiblemente la forma de movilizarlo es, puede sonar contradictorio, puede sonar que vamos por otro lado,
pero de pronto el que peca y reza empata, como que busca un equilibrio. Yo considero que China viene haciendo algo por ese estilo y es precisamente saber que, por un lado, ese desarrollo tecnológico le está generando un daño al ambiente, pero por otro lado viene implementando la siembra de árboles, de campos, de creación precisamente de oxígeno para el planeta, para que haya ese equilibrio. Entonces, habría que mirar en qué medida están ellos realmente cumpliendo con ese equilibrio, de que por acá se genera una huella alta de carbono, pero por este lado termina reduciéndose o equilibrando ese impacto. Es lo que tengo entendido, sin embargo, pues habría que mirarlo de cerca. ¿Realmente hay ese equilibrio? Perfecto, perfecto. Sí, sucede que los transformadores inmersos en aceite y que están generando, obviamente, y nos damos cuenta al día de hoy, después de tantos años de implementación, el daño que le hacen y a veces la forma inapropiada de manejar ese desecho, porque termina siendo un desecho tóxico impactante no solamente para el planeta, sino en términos generales para el ser humano. Es un daño obviamente que se genera y la ley ya nos invita precisamente a generar ese ajuste y ese reemplazo por los transformadores secos, por los transformadores limpios, transformadores libres, que no vayan, que no generen obviamente en el momento en el que salen de servicio o en el mismo momento en el que se le hace un mantenimiento, que estén generando obviamente ese daño para el ambiente y ese daño para el ser humano. Conozco de casos, por ejemplo, de personas que hacen esa toma de muestras, nomás haciendo una toma de muestras y ya están generando obviamente altos niveles de intoxicación para sí, para el cuerpo, para el operario como tal, a la hora de hacer una toma de muestra de un aceite contaminado con PCBs. Entonces, es indispensable tener en cuenta que la ley sí nos está obligando a que se generen esos cambios en la tecnología de los transformadores. Fecha exacta todavía no tenemos. Lo que sí observamos es que en este momento que viene un nuevo RETIE, muy seguramente nos va a hacer un ajuste más específico con respecto a las fechas para que eso ya a nivel industrial se finiquite y se quite de por medio esa posibilidad de impacto para el medio ambiente. Perfecto. ¿Alguna otra inquietud, eh, señor José? Bueno, Vale, ok. perfecto. Un comentario adicional. ¿Quieren algún comentario adicional sobre el ecosistema de las energías? O sea, al parecer, lo que menciona sobre tener una sola fuente de energía, en este momento no es lo mejor, no es lo más viable y las circunstancias pueden cambiar, puede haber racionamiento, puede haber alza de los combustibles, escasez del suministro de gas o cualquier tipo de contingencia. Entonces, este tema del ecosistema de las energías y el acomodar a cada empresa y a cada sector, tener fuentes alternas de energía, parece muy importante. ¿Qué nos puedes decir al respecto, por favor? Claro que sí, y es que como lo hemos venido mencionando, Giovanni, nosotros necesitamos ver qué está funcionando en el resto del mundo, en especial pues, en esas grandes potencias de las cuales necesitamos aprender tanto. Y a lo largo de los años y de las diferentes décadas por las que hemos pasado en esta evolución industrial, nos damos cuenta pues que tenemos mucho que aprender constantemente, permanentemente. Y de ello precisamente tú lo mencionas, un racionamiento. Nosotros tuvimos un racionamiento de energía eléctrica en el año 92, si no estoy mal, y qué tanto sufrió la industria respecto a ello. ¿Cuántas empresas tuvieron que cerrar? ¿Cuántas industrias bajaron su producción?
por el hecho de que tenían que apagar máquinas de manera, o simplemente pagar un costo adicional para que no hubiera esa parada. Y hubo, han habido en Colombia diferentes impactos que nos han generado esa enseñanza que hay en el ambiente, pero muchos realmente no la queremos aprender. Es supremamente importante tener en cuenta pues que vale la pena darnos a conocer, démonos la oportunidad de conocer cómo aprovechar o cómo implementar otra forma de energía. Lo podemos ver en las mismas casas, muchas viviendas son reacias a mirar, oiga, ¿será que al menos este horno o al menos este aparato puede llegar a funcionar con un panel solar? ¿Por qué no al menos hacer la prueba? Ya ahí estamos rompiendo una cantidad de esquemas mentales para nosotros mismos. El hecho de que solamente esa forma de energía y es la que se distribuye y la que se comercializa, la que se vende, esa es la única que puedo utilizar. ¿Sí? Sucedió en el momento en el que también a nivel de viviendas, y no voy a hacer propaganda ni nada de eso, pero pasó en el momento en el que solamente existían las duchas eléctricas. Y cuando nos damos cuenta que también puedo calentar agua para mi ducha utilizando gas, bueno, esto es algo impactante y algo que realmente genera un cambio en la visión con respecto al uso de la energía. Y voy a lo mismo, si lo traspolamos entonces al sector industrial es exactamente lo mismo. Démonos la oportunidad de mirar qué otra forma de energía puedo implementar para las funciones, actividades que realizo en mi empresa. Es simplemente una invitación y muy seguramente nos vamos a dar nosotros mismos la respuesta con el paso del tiempo. Dale, José. Yo considero que la parte más riesgosa es el tema de seguridad, principalmente. Sabemos obviamente el impacto que el uso de la energía nuclear puede llegar a generar en el planeta y puede llegar a generar en el mismo ser humano. Potencias gigantescas en el mundo que conocemos, que usan la energía nuclear, sabemos todo lo que puede llegar a generar, a impactar cuando cometen un pequeño error. Nosotros somos supremamente novatos en el uso de la energía nuclear. Colombia como tal realmente no tiene el conocimiento, la infraestructura para implementarla. Entonces, implementarla en primer lugar sale demasiado costoso. En segundo lugar, yo considero que el riesgo más alto es la falta de conocimiento. Si con una fuente de energía como es la energía eléctrica, somos aún, a pesar de que la conocemos tanto, que llevamos tanto tiempo utilizándola y somos imprudentes, somos osados a la hora de utilizarla, ¿qué va a pasar o qué sucedería si empezáramos a implementar algo tan desconocido para Colombia como es la implementación y el uso de la energía nuclear? Entonces, yo considero que la falta de conocimiento es uno de los principales factores críticos a la hora de utilizar, llegar a utilizar la energía nuclear. Espero pues estar respondiendo a la pregunta de la persona que la genera. Gracias, José. Bueno, un comentario adicional está relacionado con diferentes elementos que se pueden utilizar. Obviamente, por la extensión de este webinar no podemos dar pues todas las opciones, pero sí dejar la inquietud, entiendo yo, crear la inquietud en que cada uno busque una solución, una alternativa y una opción para hacer conciencia y mejorar su área en el uso de la energía. Entonces, mencionan, por ejemplo, para aquellas máquinas que consumen muchísimo en el arranque, los arrancadores suaves, los motores eficientes, los elementos de bajo consumo, y pues es decir, eh, yo creo que esto también puede ser de ayuda. ¿Qué opinas, César? Claro que sí, hace parte precisamente de la tecnología, de actualizar equipos, el poder no solamente entre más automatizado, entre más tecnología esté implementando, muy seguramente más óptimo va a ser
el uso de la energía y el uso de los demás recursos de la empresa. Entonces yo estoy de acuerdo con ello. Solamente el hecho de manejar el tema del arranque de un motor, poder cambiar ese nivel de consumo, de disparo, de elevación de corriente, de temperatura, solamente en el arranque y poderlo hacer con un arrancador suave, con un control adecuado precisamente de esa energía. La semana pasada visité una empresa que aparentemente no se ve tan grande, aparentemente sí es conocida en el sector industrial, y preguntaba aproximadamente cuántos motores hay aquí funcionando y me decía aproximadamente 12,000. 12,000 motores. Sí, y para mí fue impactante, 12,000 motores acá en esta bodega, sí, 12,000 motores. Imagínate 12,000 motores arrancando en diferentes momentos y generando ese factor de arranque, de elevación de corriente y poder obviamente implementar para esos 12,000 motores un arranque suave, ¿cierto? Un arranque idóneo, un arranque en donde no genere tanto impacto para la red. ¿Cuánto significa nomás a nivel económico? ¿Cuánto significa a nivel de impacto y contribución para el medio ambiente? Muchísimo. Entonces, eso que acabas de mencionar, Joanny, pareciera como algo de tocarlo así como muy ligero y muy rápido, y realmente es que parece pequeño, parece simple y parece sencillo, pero realmente es muy impactante. Vale la pena hacerlo. Perfecto, muchas gracias. Y adicionalmente, una reflexión para ver si tú estás de acuerdo. En la medida que pasa el tiempo, tal como mencionas, estamos compitiendo en un mundo globalizado. Tenemos que revisar el aprovechamiento de la energía y de nuestros recursos, competir con otros países que implementan cada vez tecnologías de vanguardia. Y en esa medida, yo considero que el tema de la productividad se va a hacer cada vez más importante. A partir de julio, tenemos 47 horas semanales, luego tendremos 46, 45, entonces se reducirá el tiempo de trabajo a la semana, pero si las actividades son estrictamente manuales, la productividad se va a reducir. Si hay una compensación con una tecnología que permita mantener o aumentar la productividad, pues tendremos otros estándares. ¿Qué opinas? Claro que sí, estoy completamente de acuerdo con esa observación que tú haces, y yo considero que a la hora de mirar otros países, más que compararnos o más que mirar, es decir, es llegar con una mente muy abierta en términos de querer aprender. Debemos ser conscientes que tenemos mucho para aprender y vale la pena entonces abrir la mente para eso, para que nosotros podamos implementar cosas nuevas. Claro que sí, cada vez debemos ser más competitivos y debemos mirar por dónde van esos ajustes. Y algo que vale la pena de pronto compartir es una idea que hay que tener en cuenta. Para yo poder generar una transformación o un cambio en mi empresa, no tengo que hacer cambios gigantescos, pequeños ajustes, pequeños cambios, pequeñas implementaciones en donde yo veo que vale la pena hacerlo, en últimas termina generando grandes transformaciones. Entonces, no minimicemos eso que podemos hacer, que porque parece pequeño o parece poco, terminamos no haciéndolo. Hacer pequeños cambios y pequeños ajustes, apuntándole en pro de mejorar, de optimizar, de evolucionar, cualquier cambio vale la pena. Bueno, excelente, César. Señor José, ¿hay alguna inquietud adicional que podamos presentar? Perfecto. Entonces, recordamos, agradecemos al licenciado César por su presentación excelente, por toda esa capacitación, esa muestra de todas las cosas que podemos hacer. Yo creo que allí salimos ilusionados, emocionados, con un montón de opciones. Vemos normalmente que tenemos un estándar, la energía eléctrica, eh, que la podemos usar o la energía que usa cada uno, pero
esa mezcla de alternativas, esa mezcla de posibilidades, dependiendo de la región, dependiendo de los recursos disponibles, pues hay que tenerla en cuenta. Y pensando en esa palabra, productividad. Y de nuevo, agradecer a nuestros patrocinadores, Fundación Vivir con Prosperidad, Programa Organizaciones Seguras, Megacables, la plataforma Visiri, GPA, SAS, Project LED y sus paneles, CIMA Arquitectura Bioclimática y Galcosh. Entonces, para todos, muchísimas gracias, licenciado César. Esperamos verlo de nuevo para el webinar sobre el RETIE, esperando que ya salga la nueva versión, que se vea eso en este año y que tengamos muchas novedades para todos nuestros participantes. Entonces, Perfecto. a todos muchas gracias. Nos vemos el 23 de junio en relación con los paneles fotovoltaicos y quedamos atentos. Para todos, muchas gracias. Una feliz tarde. Hasta luego.